los impuestos a empresarios y banqueros y no pueden ya pagar los salarios. Ha concluido el informe a la Nación del año 2020 del presidente Lenín Moreno. Al igual que otros años, ningún elemento que nos pueda hacer pensar que hay alguna esperanza para el país, a no ser de los cacerolazos que acompañaron este informe en algunos barrios y que con seguridad en el paso de los días se irán profundizando. El presidente Lenín Moreno inició su informe, como no podía ser de otra manera, culpando de su gestión a lo realizado en el gobierno anterior, del que él también fue parte. Sin embargo, le volvió a mentir al país en las cifras. Dijo que había encontrado un país sobreendeudado, que tenía deudas por encima de los 60.000 millones de dólares, cuando sus propios ministros de Economía y Finanzas, cuando presentaron la proforma presupuestaria de los años 2017 y 2018, señalaron que la deuda externa del Ecuador no llegaba a los 30.000 millones y que si se sumaba con la deuda interna, esta era menor al 40% del PIB. No dijo nada absolutamente el presidente de que en estos 3 años ha existido un endeudamiento que sobrepasa el 60%, o sea, endeudados es el 60% más en deuda externa y más del 12% en deuda interna. Sin embargo, en estos años ha rebajado considerablemente la inversión. Un segundo tema al que se refirió es en lo que él dice que han sido los 4 pilares de su gestión en este último año. Y menciona a la salud. Señala que se han construido 2.400 centros de salud, que habrá que ver dónde están. Si la Asamblea realiza el análisis de este informe, tendrá que decirnos en qué lugar de la patria están estos 2.400 centros de salud. Tendrá que decirnos dónde están sirviendo los 3.040 nuevos empleados y médicos que se han contratado supuestamente para este sector. Pero también tendrá que decirnos cuántos servidores públicos se despidieron en el sector salud, cuántos médicos, cuántos epidemiólogos se despidieron en el sector salud. Tendrá que decirnos qué ha significado para el país que en el año 2018 no se hayan invertido aproximadamente 500 millones de lo que estaba presupuestado. Y como en el año 2019 se tomó como referencia lo gastado en el 2018, también se redujo el presupuesto de la salud en 500 millones. ¿Cuántos muertos, cuánto dolor ha causado esa reducción del presupuesto de la salud y ese desmantelamiento del sistema sanitario, del sistema sanitario en el Ecuador? No nos dijo absolutamente nada de cómo se va a seguir enfrentando esta pandemia y cómo explicarle al mundo que el Ecuador está entre los países en los que mayor letalidad existe por la pandemia del COVID. El otro tema al que se refirió es del de la alimentación. Dijo de igual manera, sin ningún elemento que permita esta información, que se han entregado más de 1 millón de kits, que se han entregado más de 700.000 canastas solidarias y que llegarán a los 8 millones y que solo en Guayaquil ya se habían entregado 80.000. Pero no se dijo una sola palabra de cómo se han entregado, a quiénes se entregaron. Efectivamente, estas ayudas, de haber sido así, llegaron a las personas que efectivamente más necesitan. Puras generalidades que el pueblo ecuatoriano no ve día a día, no ve de forma cotidiana. El otro tema al que se refirió es al tema del empleo. Y realmente causa dolor pensar en que pueda señalar que se han tomado medidas para incrementar el empleo, para impedir los despidos, para salvar empleos, con las medidas que se acaban de tomar por parte de la Asamblea y también con los decretos ejecutivos del propio presidente Lenín Moreno. Plantearnos como algo positivo el acuerdo entre desiguales, cuando sabemos que van a ser los que tienen más poder los que impongan sus condiciones y que eso se va a volver obligatorio para las partes, es realmente un cinismo. O decirnos que esta es una reforma que favorece el empleo, cuando lo que hace es cumplir, y en esto hay que ser muy claros, lo que hace es cumplir con compromisos que fueron acordados con el Fondo Monetario Internacional en el año 2019, el 12 de marzo exactamente. Con ello se comprometió a buscar
nuevos tipos de contratos. Con ello se comprometió a buscar reducir el costo de lo que son los despidos. Con ellos, estas reformas que ahora se han aplicado precisamente aprovechando el dolor del pueblo ecuatoriano, con la complicidad de Creo, que es el partido que cogobierna ahora con Lenín Moreno, de la izquierda democrática, de los independientes e incluso un voto de Pachacuti. Se refirió a que ahora hay mayor flexibilidad, cuando efectivamente con eso se está desbaratando los derechos laborales en el Ecuador. Mencionó que se está ahora buscando las medidas para poder sostener al IES, y dijo que para eso se va a vender activos productivos para la sostenibilidad del IES, activos productivos para la sostenibilidad del IES, sin considerar que cuando se genera desempleo, cuando se rebaja los sueldos, cuando se echa gente a la calle, obviamente esos trabajadores tendrán que acudir al seguro de desempleo y por lo tanto se debilitará aún más la seguridad social. Es decir, nos hablan de empleo cuando ha hecho todo lo contrario, y las medidas que han tomado han generado una profunda preocupación, desempleo y desesperación en las familias ecuatorianas. Y por último, dijo que otro de los pilares era el sostener la dolarización, sin que diga una sola palabra de cuáles son las medidas que se van a tomar para poder sostener la dolarización. Un tercer tema al que se refirió el presidente es la aprobación de las leyes. La ley de reordenamiento de las finanzas públicas, la ley mal llamada de apoyo humanitario, ya anunció que aún falta para la reforma estructural, términos que siempre utiliza el Fondo Monetario Internacional, reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero. Es decir, lo que quedó claro es que se aprovechó de esta pandemia para aprobar compromisos que fueron establecidos en la Carta de Intención. Esta ley de reordenamiento de las finanzas públicas, esta mal llamada ley de apoyo humanitario, con lo cual se violentan los derechos de los trabajadores, y todo lo que tiene que ver con la eliminación de los subsidios de los combustibles, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con estas medidas de ajuste y la posibilidad de privatizaciones que ahora de manera velada se volvió a anunciar. De tal forma que en esas leyes ni la Asamblea ni el Ejecutivo han estado a la altura de las circunstancias. Se generó o se estableció cero contribuciones de los más ricos, y se ha dejado que todo el peso de la crisis nuevamente la paguen los trabajadores y los servidores públicos. Vamos a ver. Me dijo ahora que va a establecer esta posibilidad que le da el estado de excepción de anticipar impuestos. Vamos a ver qué dicen sus socios, ¿sí? Estas élites económicas que cogobiernan con Lenín Moreno, y si es que efectivamente se va a poder o no cumplir con este anuncio que nuevamente ha hecho, y que puede quedar como los que ha realizado en años anteriores, que son puras declaraciones. No dijo una palabra en este momento del traslado de responsabilidades a los municipios. No habló de que estos municipios son distintos, son absolutamente diferentes, que tienen distintas capacidades de planificación, distintas capacidades financieras e institucionales, y sobre todo que los municipios no son los responsables del sistema sanitario, por lo tanto no pueden tomar decisiones de forma científica tal como dice la OMS. De eso no dijo una sola palabra, ni siquiera de las deudas que están pendientes con los gobiernos autónomos provinciales, los gobiernos municipales y las juntas parroquiales, que han sido en muchos de los casos quienes mejor han enfrentado precisamente a esta pandemia del COVID. No hizo ningún anuncio de cómo se va a seguir enfrentando esta crisis sanitaria, ni cómo se piensa tampoco la reactivación económica. No dijo una sola palabra de qué va a hacer para evitar que se profundice la pobreza extrema y la desigualdad, que en el informe de la CEPAL señala que en el Ecuador se sufrirá graves consecuencias. En definitiva, nada que le dé
esperanza al pueblo ecuatoriano. Es importante ver a quién agradeció en varias ocasiones a las Fuerzas Armadas y a la policía, breves menciones a los trabajadores de la salud y a quienes han tenido que trabajar en medio de esta crisis, y sobre todo a las fuerzas políticas que apoyaron la aprobación de estas nefastas leyes. A ellos, a quienes les agradeció a Alianza País, a Creo, a los independientes, a Izquierda Democrática e incluso a un voto de Pachacutic, nosotros no podemos olvidarlas. En definitiva, 1 hora de tiempo perdido, 3 años de tiempo perdidos que nos regresaron 30 años atrás, y sobre todo, dolor, desesperación y muerte, que es lo que el pueblo ecuatoriano no olvidará del peor gobierno de la historia. Perdonaron los impuestos a empresarios y banqueros y no pueden ya pagar los salarios de maestros. Nos gobiernan sin vergüenza y mienten sin sonrojarse. Por eso les dice el pueblo que esperan para largarse. Gracias le queremos dar, señor